de qué cosas podemos hacer, porque de qué nos sirve hablar mucho de algo en lo que no podemos intervenir. Entonces, importantísimo saber qué es lo que podemos hacer, porque lo que no podemos hacer son demasiadas cosas para saberlas todas. Importante saber dónde podemos poner nuestra atención, dónde podemos incidir para ayudarnos a nosotras mismas y, sobre todo, qué es lo que podemos hacer cuando tenemos el problema y estamos haciendo de cuidadoras y de cuidadores. Ahí es importantísimo estar tranquilas, estar relajadas y no generarnos angustia, porque son muchas las cosas que no vamos a poder cambiar, porque varitas mágicas no tenemos. Entonces, la primera varita mágica, y lo que sí que vamos a poder cambiar, es tratar de estar bien nosotras, porque en la medida que esté bien la persona que cuida, ya es el 60% para que se sienta tranquila y segura la persona que necesita nuestro apoyo. ¿De qué le serviría a una persona que no está bien, que las que en teoría queremos cuidar, queremos ayudar o queremos estar ahí de apoyo, si estamos peor? Pues no angustiarnos antes de tiempo, ver qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos, saberlas diferenciar y vivir lo mejor posible. Porque mañana me parece que se hace una recaudación también y se hace un día de ictus. Son muchas las cosas súper importantes y súper graves que nos pueden suceder a lo largo de la vida si vivimos. Entonces, son muchas las cosas que pueden pasar. Tenemos que estar bien para poder afrontar lo que vaya llevando. Y eso, saber diferenciar qué podemos hacer y qué no. Y estar lo mejor que podamos, porque son muchas las cosas que nos pueden pasar mientras vivimos, pero lo que no puede pasar es que dejemos de vivir por asustarnos ante las cosas que suceden, ¿vale? O que nos suceden, o que suceden a la gente que queremos. Eso. Hay wifi aquí, ¿verdad, Ana? Yo creo que sí. Ahí la preguntaré. Sí, hay sí. Sí, hay sí. Ha ido a por la contraseña. Sí que hay, sí que hay. Es que si tenemos wifi, nos ayudará a que Windows se autorrepare. ¿Ves? Esto tiene autorreparación y todo. Nosotras también la tenemos. Nosotras, en la medida que vivimos lo más tranquilas que podemos, relajadas, tratando de disfrutar los buenos momentos, no teniendo demasiadas expectativas. Antes hablábamos con el café de la Navidad, de unas fiestas, o nos generamos unas expectativas que no siempre se cumplen. O cuando estamos cuidando a alguien y nos parece que algo es bueno, nos generamos unas expectativas que no siempre las vemos funcionar, y eso nos genera frustración. Y esa frustración nos quita defensas. Y esas defensas nos quita la capacidad de autocurarnos, como hace Windows con sus programas. Nos podemos autocuidar, nos podemos regenerar así, si potenciamos lo que son nuestras defensas, que las tenemos. Tenemos muchas defensas cuando nuestra manera de vivir permite que se generen, permite que se fortalezcan. Y en la medida que fortalecemos lo bueno, lo que nos viene, que no es tan bueno, no nos hace tanto daño. Para eso tenemos que tener las defensas altas. Y las defensas altas, de alguna manera las generamos con todas esas cosas que sabemos que son buenas para nuestra capacidad de vivir. Oye, esto le puede costar mucho, nos vamos a ayudar con la wifi. Sí, mira, pero no podemos sacar la clave. No sacas la clave, estaba puesta en un calendario. Un calendario. Sí, de hecho las escribí yo. Está en un calendario que está también la dirección de mail del propio club de jubilados. Esto va muy lento, es una pena, porque había preparado, pero podemos ir comentándolo tranquilamente mientras se gestiona el proceso de activación del ordenador.
Cuando lo hayamos arreglado, pues pasamos más rápido las primeras transparencias, si ya las hemos comentado. Bueno, el nombre de la enfermedad Alzheimer se debe a un médico que es el primero que le puso nombre, el suyo, su propio apellido, cuando lo vio en una señora americana. Tenía una serie de problemas y él, como ya había tratado esos problemas en otras personas, le dio nombre y le dio su nombre. Así se llaman cantidad de enfermedades, con el apellido del médico que descubrió lo que ya estaba ahí, pero otros lo habían tratado sin atreverse, digamos, a poner su nombre. Entonces el doctor Alzheimer fue... Ya, pero... Mientras no... ¿dónde? Hable lo que quieras, ¿eh? Te dejo. Tu hermano Sí, sí. Bueno, vamos a terminar. Bueno, pues eso, el nombre de la enfermedad Alzheimer proviene del apellido del que se erigió en descubridor del complejo de síntomas y signos que componen la enfermedad. Es una enfermedad del cerebro en la que se ven los problemas que ocasiona. Hay unos ovillos neurofibrilares y unas placas amiloides que se ven, así como en otras enfermedades mentales, que a veces le llamamos enfermedad mental al Alzheimer, y no lo es, porque es orgánico, porque se ve en el cerebro. Es una enfermedad del cerebro, no asociada a la edad. A veces también nos parece que es una enfermedad de personas mayores, y no lo es, porque desgraciadamente todas hemos conocido casos de personas jóvenes, y además cuanto más joven es la persona que se ve afectada, más rápido avanza el daño. Hay cantidad de cosas que no se saben del Alzheimer. Entonces, lo de prevenir se puede decir. Hay cosas que son buenas en sí mismas para todo. Son buenas como lo que decíamos antes de fortalecer nuestras defensas. Pues es buenísimo el hacer ejercicio. Claro que es bueno hacer ejercicio. ¿Quién va a decir lo contrario? Es muy bueno, pero no es garantía de que con ejercicio no va a suceder. En estos momentos en Inglaterra hay unos cuantos jugadores de fútbol, tema en el que no sé nada, con lo cual no recuerdo sus nombres, pero hay personas, jugadores de fútbol de primera división muy importantes. En estos momentos pues habían descubierto el cuarto o el quinto ya, a lo largo de 5 o 6 años, pero 5 jugadores de primera división en 5 años es una barbaridad. Entonces, hay unos cuantos casos de futbolistas de primera, o sea, futbolistas 3, pero hay otros deportistas también de primera línea que en unas edades no muy mayores están sufriendo el Alzheimer. También es bueno hacer sudokus, es bueno tener la mente activa, es bueno leer, es bueno hacer actividades, pero ¿qué pasa? Que si no hacemos ninguna de estas actividades nos va a venir antes, o creemos que a las personas que les ha sobrevenido la enfermedad es porque no hacían estas actividades. Pues no, lamentablemente también conocemos casos, pues yo qué sé, desde Adolfo Suárez a Pascual Maragall y otras personas, escritores, García Márquez, otra poetisa muy importante que me gustaba mucho, pero no me acuerdo el nombre. Hay muchísimas personas del mundo de la cultura, del mundo del deporte y de todos los ámbitos en los que consideramos que el ejercicio de su profesión, o sea, lo que han estado trabajando durante toda la vida, es que ha sido su trabajo. ¿Cómo podemos decirle a un escritor que no ha leído, que no ha escrito 100 años de soledad? Dios mío, y qué montón, el coronel no tiene quien le escriba. Me imagino que todas conoceréis
A García Márquez, la cantidad de obras que tiene es que era su trabajo, era su oficio, escribir, imaginar historias, vidas. Y como él, otros escritores y otros poetas, políticos. ¿Quién le va a decir a Pascual Maragall o a Adolfo Suárez que no han hecho suficiente ejercicio intelectual? Dicen que es bueno jugar al Monopoly. Fíjate qué manera de jugar al Monopoly. Quien ha estado presidiendo un país o una gran ciudad como es Barcelona. Menudo Monopoly tienen ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no es bueno esas actividades? Es las que llamamos protectoras. Hay actividades protectoras y hay actividades pues, que tampoco son buenas para nada. Pero no nos vamos a creer que el no tener una dieta adecuada, el no haber hecho bastante ejercicio, o sea, no nos podemos reprochar cuando a una hermana, a una madre, a un padre, a un hijo, me decía el otro día una señora, qué fácil hablamos las cuidadoras que cuidamos a la madre y las que estamos cuidando un hijo con Alzheimer. Una señora mayor que tenía un hijo de 40 y tantos años que ya está diagnosticado. Bueno, esto es lo que es la enfermedad. Los médicos la van a detectar. Habitualmente la van a detectar cuando ya lleva bastante tiempo que se ven cositas. Y no precisamente de memoria. La memoria es lo primero que decimos, lo primero que hablamos, pero con la memoria nos vamos a meter después. Porque lo cierto es que hay otras muchas cosas que no son la memoria y que empiezan a fallar, y ante lo que a día de hoy pues podemos observar, podemos tratar de paliar con todas esas actividades que son buenas para prevenir, pues desde el ictus hasta el Alzheimer, hasta cualquier problema que por una vida o sedentaria, una alimentación inadecuada, o en cada momento lo más grave y lo más importante es lo que nos está pasando a nosotras, a la persona que queremos y que estamos cuidando, o a quienes queremos y les vemos sufrir. O sea, que las actividades saludables son saludables siempre. El ejercicio es muy bueno. Pero ya hemos hablado de los jugadores de fútbol y de los deportistas de primera línea que están ahí. El ejercicio intelectual también es muy bueno, siempre. Sobre todo para sentirnos bien, para sentir que nuestras capacidades las mantenemos hasta el final. Pero ahí está García Márquez o Pascual Maragall. Hay cantidad de actividades que son muy buenas, pero sobre todo son buenas para mantenernos bien, lo mejor posible, el máximo de tiempo posible. Todas estas actividades que llamamos saludables, pues no van a curar, van a ralentizar, a frenar un poco los síntomas y a permitirnos estar bien más tiempo. A día de hoy se sabe pues que no tiene nada que ver el Alzheimer con haberse dejado intelectualmente. Es que luego vienen muchas culpas para la familia entera. A día de hoy se sabe que no es por llevar una mala alimentación, por supuesto que es mejor llevar una alimentación saludable, pero para todo. A día de hoy sabemos que no es la falta de ejercicio, pero es muy bueno hacer ejercicio. Una de las cosas que estaban estudiando era si los golpes, los balonazos en la cabeza mientras jugaban, pero es que balonazos se llevan todos, y los boxeadores y un montón de actividades hay que se llevan muchos golpes en la cabeza. Pues ahí está centrándose ahora el estudio de estos jugadores. Sabemos que es bueno el deporte, pero también sabemos que no es por llevar una vida a falta de deporte por lo que sobreviene la enfermedad. La enfermedad sobreviene, y cada vez más, porque la esperanza de vida cada vez es mayor. ¿Cuántas personas murieron antes sin haber llegado a sufrir la enfermedad? Pues porque se murieron jóvenes. Porque se murieron jóvenes y no llegaron a enfermar. Hay cantidad de cosas a las que se les ha echado la culpa
también se decía de algún problema de índole sexual, que si algún virus, restos de sífilis, se ha hablado de tantas cosas para buscar de dónde viene, pero a día de hoy lo cierto es que todavía no se sabe por qué. Sí que se sabe que hacer todas estas actividades ralentiza los síntomas. Y también se sabe, que es otra de las fuentes de estudio actual, que el estrés no es bueno para nada, nunca, y que agudiza la mayor parte de la sintomatología en cualquiera de estas enfermedades. A veces perdemos las llaves y ya pensamos, ¡buah! ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? El otro día, pues también perdí una factura, o no sabía dónde había dejado la cartera, o llevo no sé cuánto tiempo que no encuentro tal, y nos agobiamos. Ese agobio es malísimo. Ese agobio sí que nos puede llevar, pues, a un montón de problemas. Problemas en detrimento de nuestras células protectoras que hablábamos antes. Se nos comen las defensas, el estrés, todas las defensas, con lo cual es mejor no estresarse. Claro, qué fácil. Y cuando están pasando cosas, ¿quién no se altera? Pues no nos alteramos si sabemos que el alterarnos no solamente provoca que nuestras defensas desaparezcan, que nuestro estrés se agudiza, que el propio estrés en sí mismo es como una llamada a otras enfermedades. Es que con estrés nuestra atención se divide y entonces incluso podemos tener un accidente. Es que son muchas las cosas que nos pueden pasar cuando adelantamos los acontecimientos. Cuando estamos pasando una racha, pues eso, que no encuentras las cosas, que estás agobiada, que adelantas los acontecimientos. Ya no te digo nada si tenemos antecedentes, si en nuestra familia, porque mi tío, porque mi abuelo, porque tal, porque claro, en mi familia hay de todo, en todas las familias, siempre, hay de todo en todas las familias. Y si yo quiero decir ahora que en mi familia no hay, pues no sé qué cosa, es porque no he conocido a todos mis abuelos, ni a todos los hermanos de mis abuelos por parte materna y paterna, ni a todos los tíos y a todas las personas que están influyendo en mi genética. Porque no solamente es mi padre y mi madre y el tío que conozco y la prima que está ahí. Son otras muchísimas personas que ya no están. Incluso algunas que se fueron tan jóvenes que ni sabemos por qué se fueron. Todos tenemos algún abuelo o bisabuelo, o a saber de quién hemos sacado más porcentaje de parecido, que no sabemos cuándo murió o por qué. Pero pasarnos cosas en todas las familias. Tenemos Parkinson, Alzheimer, ictus. Mi hermana murió de ictus y tenía 17 años, fíjate. Hay cantidad de cosas que suceden y no sabemos por qué. Hay enfermedades que en teoría les pasan a las personas a partir de 70, 80 y sabemos que ha pasado también a los de 40 y a los de 20 y antes. Entonces, no nos podemos agobiar por una pérdida de memoria. Será una pena que no se recupere esto a tiempo, y si no, otro día tendré que venir solo a enseñároslo, porque estaba muy bien preparado lo que era la visión de la memoria. La memoria no solamente es la regla de 3 que nos aprendimos o la tabla de multiplicar. Tenemos memoria auditiva, porque nos acordamos de una canción, una terapia buenísima para las personas que sufren Alzheimer, porque de lo último que nos olvidamos es de aquello que nos entró por la emoción. Todas las cosas que han tenido que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras primeras veces, con los hijos, con novios, con todos esos sentimientos que muchas veces han estado acompañados de música. Por eso antes hablábamos también por ahí de llevar
más a menudo la música a las personas mayores, porque parece que no se acuerdan de nada. A mí me encanta cuando voy con los auroros a la residencia y cantamos porque se ha perdido una perla, llora en el mar, y cantidad de personas que no se acuerdan de nada de las canciones, sí. Las canciones de nuestra vida, las canciones que hemos cantado con nuestros bebés, con nuestros juegos, con nuestros primeros bailes, esas canciones no se olvidan. Tenemos una memoria especial para la música. También tenemos una memoria especial, bueno, tenemos memoria para todos los sentidos. Y uno es el auditivo, la música. Otro es el táctil. Las que habéis escrito a máquina o habéis tocado la guitarra sabéis que los dedos tienen memoria. Coges la guitarra, no te acuerdas, pero se va a buscar el acorde que cuando sonaba esa canción en los dedos se ponían ahí. Tenemos una memoria especial para todo aquello que hemos estudiado con los 5 sentidos puestos. Me acuerdo de un profesor de historia que decía que nos imaginásemos la batalla, lo que sufrían ahí los bandos en las trincheras, ¿sabes? Porque es el oído, oír los ruidos de las batallas que tuvieron que pasar para llegar a donde estamos. El oído, el olor, otra terapia importantísima en el Alzheimer. Uno de los primeros síntomas es la pérdida del olfato. No sé si os ha tocado, pero mamá, o pero Juani, oye, ¿no te das cuenta que se te está quemando? O qué tal, o vamos a lavarte un poquito esto que parece que pierden el olfato. Por eso a veces hay una serie de enfados porque queremos a la persona que estamos cuidando y queremos que quede bien con todo el mundo a todos los niveles. Queremos que se presente bien y queremos que si hace una tortilla no esté socarrada, queremos que todo esté bien. Y nosotras lo notamos, pero la persona que está afectada no lo nota. Una de las primeras pérdidas no es la memoria, es el olfato. Se hacen terapias olfativas cambiando bruscamente de rosa mosqueta a vinagre de Rioja o yo qué sé, haciendo cambios para despertar el olfato que se perdió. Y hablando de terapias, cuando llega el momento de hacer todo lo posible por restaurar o ralentizar aquellas pérdidas que ya se han ocasionado, que no vayan a más, es importante darnos cuenta que no nos debemos empeñar en que hagan más cosas o que las hagan mejor. Se trata de coger ese punto en el que está cómoda la persona que acompaña en la tarea y la persona que hace la tarea. Que estemos cómodas, que lo hagamos no muy fácil porque aburriría, ni tan difícil que entre la frustración. La frustración es mejor evitarla. Y también las personas que estamos ahí tratando de cuidar o de acompañar o de hacer más llevadero todo, ser lo suficientemente, como decía antes, saber qué cosas podemos cambiar y trabajarlas con tranquilidad, sabiendo que vamos a ralentizar, pero muy difícil curar ni echar atrás. Echar atrás no. Pararnos un poco, ganar en calidad de vida, sí. Saber qué podemos hacer y qué no nos conduce a nada. Por ejemplo, no nos va a conducir a nada un enfado, un decir, oye, mira, ¿qué tal si me echas una mano aquí para ver esto? Uy. Es que ya ha dado problema otras veces, que no admite la carga del...
disposición. Bueno, pues eso es importantísimo cuando estamos queriendo hacer tareas, saber que algunas de las cosas que queramos hacer quizá no nos puedan servir, porque se les hace duro, tanto a nivel de hacer un ejercicio físico, porque no llegan a más, como cuando hacemos un sudoku, que nos sale la palabra, saber dónde nos tenemos que poner el freno para no exigir tanto que genere frustración a todas las partes. A cualquier profesor le puede generar frustración cuando los alumnos no entienden lo que está queriendo explicar. Pues también a una persona que está queriendo hacer una tarea con cualquiera, una amiga, un hijo, una hermana, una madre, estamos queriendo hacer una tarea y sentimos que no hablamos el mismo idioma, no se entiende. Vamos a ponerlo más fácil. Hay otra cosa muy importante en los inicios, sobre todo. Al principio hay cosas. Claro, yo cuando estoy un poco mal, pues pienso que tengo un mal día y ya está. No se me ocurre pensar, a nadie se nos ocurre pensar que estamos en el inicio de otra cosa más importante. Tenemos un mal día solamente. Entonces es muy costoso aceptar, esto no es un mal día, esto es el principio de algo que puede ir a más, que va a ir a más. Entonces no lo aceptamos. No sería normal, además no sería saludable que cada vez que tenemos un síntomica de algo creamos que eso es el principio de una grave enfermedad. No lo aceptamos. Entonces tratamos de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Y no podemos. No podemos hacer las cosas como siempre las hemos hecho porque ni podemos ni vamos a poder. Tenemos que ir poco a poco. Nos tienen que ir explicando muy poco a poco a dónde vamos, de dónde venimos y hasta dónde vamos a llegar en ese ejercicio de hacer incluso en el día a día. Porque ya nada va a ser igual. Vamos a ir suaves, vamos a ir despacito. Vamos a tratar de quitarles las menos cosas posibles para que guarden sus capacidades todo el tiempo que se pueda. Y no vamos a prohibir demasiado, pero claro, hay alguna cosa, como el conducir, que cuesta mucho decirle a una persona que ya no puede escoger el coche. ¿Cómo decimos a alguien ya no puede escoger el coche? Nos vamos a servir de los profesionales. Le vamos a pedir al médico que ha hecho el diagnóstico que le haga un informe muy clarico y muy sencillo, diciendo a partir de ahora se va a dejar acompañar, va a ser el copiloto que manda y va a dejar que el esposo, que la esposa, que la hija, que el hijo o quien sea le lleve a donde usted diga. O sea, va a seguir yendo a todas las partes que necesite, pero se va a tener que dejar acompañar. Eso, en la medida de lo posible, vamos a pedirle a un profesional que nos haga un informe, porque es lo que más cuesta, sobre todo personas que lo han estado haciendo siempre. Y claro, cuando hablamos de conducir o de manejar otras máquinas o de hacer cosas que conlleva la propia integridad física y la de los demás, porque puede conllevar también... Sí, mi mano está así. La mano se ve todo el rato. La muevo mucho. Soy zurda y cuando no la puedo, como no la uso con muchas más cosas, pues cuando hablo le doy rienda suelta. Es muy importante saber qué cosas pueden tener un riesgo para la propia persona que tiene el problema o para los demás. Y esas cosas son las que nos vamos a ayudar del médico para quitarlas de su colección de conductas diarias, de sus actividades diarias. Y ya estamos aquí. Y hablando de terapia, también hay una cosa que no sé si la metí, pero me parece importantísima. Hablar siempre de una terapia informada, de un tratamiento informado.
Si hablamos de una persona que ya está, claro, tiene fases todo esto. No es lo mismo una primera fase donde, como decía antes, no aceptamos tener el problema, que una fase ya avanzada donde me da igual que me cantes, solamente a eso voy a responder, quizá. Entonces es muy importante el según en qué fase estemos, cuando se diagnostica si es algo todavía leve, será muy importante hablar con la persona. Yo me acuerdo, por ejemplo, Pascual Maragall, que ahora tiene una fundación, las hijas, pues hablaron con él. Y si llega el momento en el que tú no puedes decidir estas cosas, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Y con quién vas a sentirte más cómodo? ¿Y con quién vas? Muchas veces se sabe, incluso por la sonrisa que pone la persona cuando está pues con un sobrino, con otro, con un hijo, con la otra, según con quién está, pues por muy enferma que esté una persona, lo último, antes hemos dicho que una de las últimas cosas que perdemos es todo lo que tiene que ver con la emoción, pero lo último de todo es la emoción misma, y cada persona nos suscita una emoción. A veces decimos, yo soy siempre la misma persona, yo soy la interacción contigo según la relación que he tenido contigo, y la interacción contigo según la sonrisa que tú siempre me has presentado, y la interacción que he tenido contigo según cómo hemos hablado y cómo nos hemos relacionado. Todas las personas somos yo y la circunstancia, o la circunstancia, la persona que me acompaña y yo, y la persona enferma también. Tiene esa circunstancia y esas personas que ha conocido y que ha querido, y ante cada persona tiene una actitud. Si hablamos con ella cuando está bien y le decimos, en un momento determinado, ¿quién prefieres que te acompañe a la ducha si hace falta? ¿Cómo ves a los profesionales? Ese es otro tema que también lo tenemos. Que vosotros, todos y todas, cualquier cosa. Yo tenía una guía que no sé al final ni la vamos a ver, pero si no vemos la guía somos todas y todos, y las dudas que podamos tener. Es importantísimo que si no sabemos, tampoco los científicos que lo están estudiando saben si los balones de los futbolistas ingleses tienen o no tienen algo que ver. Yo creo que no, pero lo están estudiando. Todas las personas tenemos unas dudas. Y es importante a veces ponerlas en común. Yo en algún curso he dicho alguna vez, no es tanto lo que me aporta el ponente cuando voy a un cursillo, como lo que me aportan las dudas de mis compañeras y compañeros que están preguntando. Hay alguien que pregunta a lo mejor con muchísima vergüenza y sin embargo la respuesta que le dan nos sirve a todos. Igual me da el mundo académico, que el mundo social, que cualquier otro contexto. Todas las dudas son bienvenidas, porque lo que podamos contestar, a lo mejor yo no sé algo que sí que lo sabe Alicia y lo contesta ella, porque su experiencia o su vida se lo ha mostrado. Entonces, si vemos la guía, gracias. Yo creo que no. Si no la vemos, la guía seremos nosotras mismas. Estamos hablando de la importancia del tratamiento y que ese tratamiento sea informado. El tratamiento informado es hablar con el paciente tanto en cualquier enfermedad, también en esta, tanto hay médicos que dicen, no leas el prospecto. Yo a todo el mundo siempre le he dicho, habla con tu médico, lee el prospecto, que no te queden dudas, y cualquier cosita que veas que puede suceder, que te lo expliquen, que te explique la persona que te está haciendo la receta, que sucede una vez de cada millón, o una vez de cada 10 millones, o una vez de cada 2000, o que hay unas cosas más probables que otras, o que el síntoma de que algo te está sentando mal, pues a lo mejor solamente es un sarpullido un día y ya está, y luego entra la tolerancia. Que no te queden dudas, porque hay veces que por no leer el prospecto para no asustarnos, nos pasan cositas que malinterpretamos, y lo que decía antes del estrés, es peor el remedio que la enfermedad. El tratamiento informado es muy importante porque se le da
a la persona que tiene el problema toda la importancia que tiene la persona entera, porque la persona no es una enfermedad por muy enferma que esté. La persona es toda ella con su personalidad y con su dignidad. Por eso la enfermedad a veces es tan diferente de unas personas a otras, porque la personalidad, la manera de aceptar al inicio o la manera de moverse en todos los ámbitos es única en cada persona. Cada persona es única. Y es importantísimo, pues no insistas porque se va a quemar. O sea, se va a quemar, me refiero, se va a mosquear. Y los ordenadores cuando se mosquean se queman. Se quema, ya lo veía. Es importantísimo contar con esas diferencias que todas las personas tenemos. Porque aunque la enfermedad sea una, cada persona es única y lo que tenemos que tratar es ese ser entero, esa unicidad, ese ser único. Y la persona es mucho más importante que la enfermedad. Vamos a tratarla a todos los niveles. No vamos a quitarle ni un ápice de su dignidad, de su importancia y de su derecho a decidir, incluso qué quiero para mí cuando yo no pueda decidir. Ahora que estoy bien, yo me gustaría deciros a las personas que me queréis y que queréis ayudarme, qué es lo que me gustaría que se hiciera. Cuando no pueda ir a la ducha, cuando no pueda... Ante todo, si vosotras me queréis y yo os quiero, pues tenía una carta de una mujer que cuando está viendo que quizá empieza, quizá mañana cuando me levante no pueda decirte lo que ahora siento. Ahora mientras estás dormido quiero decirte. Y de repente mientras os decía yo desde mí me he acordado de la carta. Porque cualquier persona que quiere a su familia y a su entorno y a los que le quieren ayudar diría: lo más importante para mí, lo que quiero de vosotros es que me sigáis queriendo. ¿Qué pasa cuando una persona está tan mal? Pues que a veces nos enfadamos de una manera vana, porque además somos las únicas que vamos a recordar al día siguiente y a la semana siguiente y al mes siguiente. Vamos a recordar la enfermedad. Pero la persona enferma no se va a acordar de qué es lo que nos dijo que desató aquella discusión, aquel malentendido o aquella historia. Es importantísimo darnos cuenta de que nosotras solamente somos las que recordamos, las que estamos cuidando medianamente bien, digámoslo así, porque la persona que está enferma no se va a acordar. ¿De qué sirve discutir? ¿De qué sirve tener razón? Yo no quiero la razón, yo quiero que estés bien y yo querré, si soy la enferma, que me sigas queriendo. Y si para eso tienes que tomar un pelín de distancia, pues hay profesionales que se dedican a esas cosas. Hay profesionales y hay sitios que me van a cuidar las 24 horas. Me van a dar a nivel médico, a nivel asistencial, a todos los niveles, todo. Yo de ti quiero un abrazo. Eso nos lo diría cualquier madre, cualquier padre, cualquier abuelo, cualquier hermana. Yo de ti quiero el abrazo. De ti quiero que me sigas queriendo, porque lo último que voy a perder es el recuerdo de mis sentimientos. Incluso aunque no me acuerde, al verte, al tocarte la mano, notaré esa calidez de que te he querido y me quieres. Y si para eso hace falta cualquier ayuda, pues bienvenidas sean ahora que están. Igual que sean ayudas en casa, que sean ayudas en las residencias, que sean ayudas de día, ayudas continuas. En cada momento hace falta un grado de ayuda. Y al final, la persona que está mal, lo que quiere es que las personas queridas le sigan queriendo. Eso es lo último que se pierde. Y las cuidadoras, nosotras, antes hablábamos de la memoria, que entra por todos los sentidos.
Yo la tenía, la cosa es que igual podemos ver, aunque no se vea con el cañón en la pantalla, igual sí que podemos ver. Va a ser más difícil verlo. Ya, pero igual un poco sí que se puede ver. Muchas gracias. Bueno, pues hemos dicho que es el Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Quién fue Alzheimer? Es este señor, un psiquiatra alemán, que identificó el primer caso en 1900. Las placas seniles y los ovillos neurofibrilares que se forman. Estos son los ovillos que se forman en las neuronas, ¿veis? Ahí, alrededor de la neurona. Y esto que está ahí, una maraña de placa amiloide. Esto es lo que se ve cuando se hace una placa, cuando se ven ciertos signos, los primeros ya he comentado, los del olfato y tal. La incidencia y la prevalencia, mira, esto nos lo había dicho y me parece curioso, porque son tantas las cosas que no se sabe por qué, porque no se sabe. En el Estado español conviven con Alzheimer más de 5 millones de personas, entre quienes sufren la enfermedad porque la padecen y quienes sufren la enfermedad porque tienen a un familiar enfermo a su cargo o bajo su cuidado, o que sufre por el hecho de verle sufrir, aunque el 90% de las demencias leves están sin diagnosticar. Entre un 10 y un 15% de este tipo de problemas se lleva en casa sin darse cuenta, y algunas veces en la calle, entre los transeúntes, la gente que vive en la calle, los sin techo. Tenemos a muchas personas que están padeciendo la enfermedad. La prevalencia europea es de un 4,6%, y en los países de bajos ingresos es muchísimo más alta. No se sabe por qué, pero donde hay menos ingresos y más pobreza, todas estas cosas negativas abundan más. Y curiosamente, también las mujeres tenemos mucho más la enfermedad que los hombres. De cada 10 personas que sufren Alzheimer, 7 son mujeres. De cada 10, 7 mujeres. Esto me pareció por eso. Causas, ya he comentado que desconocemos la causa de la enfermedad de Alzheimer a día de hoy, pero se sabe qué factores no son la causa. No se endurecen las bacterias, que se ha dicho muchas veces, no son enfermedades de transmisión sexual ni infecciones, no es por la exposición al aluminio u otros metales, no es la edad avanzada. Lamentablemente conocemos casos de personas muy jóvenes. Tampoco el poco o mucho uso del cerebro. Esto me parece muy importante, porque a veces se hace una equivalencia de tener la enfermedad de Alzheimer o cualquier trastorno de este tipo con no haber hecho lo suficiente, mientras no es así. No se sabe. El día que se descubra el porqué, pues no sé, igual quienes estén en ese momento sobre la faz de la Tierra se llevan una sorpresa. Fíjate que decían antes que podía ser tal o cual o qué sé yo. Hoy se sabe qué cosas no son, porque ya se han estudiado muchísimo. Rita Hayworth, Carmen Sevilla, Ladislao Kubala, Maurice Ravel, músicos como Aaron Copland, eso. Hay cantidad de personas que han destacado en muchos campos y que no... Aproximadamente el 10% de personas de más de 70 años tienen una pérdida de memoria. Anda que no me estoy volviendo yo despistálica ni nada, yo no creo. En más del 50% de los casos, la causa puede ser la enfermedad de Alzheimer, pero puede ser. El inicio es de progresión muy lenta y ese es el periodo en el que, si se coge a tiempo y se diagnostica a tiempo, en mi opinión, la terapia debe ser informada, la persona que la sufre debe saber dónde está y qué tiene, y tienen derecho a tomar decisiones, ante todo.
derecho a tomar decisiones. Hay algunos síntomas secundarios, que es la apatía, la abulia, el desinterés por las cosas, agitación, irritabilidad y conductas desinhibitorias a veces. El consentimiento informado. Detrás de cada diagnóstico hay una persona con sus derechos que se merece que el médico le diga lo que tiene y que no informe solo a los familiares. A veces esto también lo hacemos nosotras cuando hablamos de una persona que está mal y la llevamos al médico. Yo voy con mi hermana que tiene un problema, o con mi hijo, o con mi padre, y le digo, mire, es que ayer... ¿Qué es eso? A ver, papá, hemos venido para contarle, cuéntale tú. O sea, vamos a darle la voz a las personas que tienen el problema o que están enfermas. Vamos a dejar que se expresen. Alguna vez he oído en alguna compañera que dice, vamos a darles la voz a los sin voz. No, todos tienen voz, todos tenemos voz. Lo que a muchas personas nos falta es oído, pero todos tenemos voz. Déjales que hablen y que expresen y que ellos tengan eso, el derecho a decidir lo que quieren decir y lo que no. Porque no has dicho que no sé qué, no lo ha dicho, igual no le da la gana, igual le da pudor, igual no quiere. Como cuando estamos bien, vaya. Como cuando tenemos 20 años sin ningún problema. No todo lo queremos contar. ¿Por qué sí cuando tengamos 70 o 80? Me parece muy importante el no decir tampoco nunca cuando estamos... Alguna vez me han dicho que no se entera de nada. Pero ¿qué valor tienes? Si acabé de preguntarme por la Toni. Me pasó hace poco. ¿Cómo puedes decir que no se entera? ¿No te has dado cuenta? Ay, no me he dado cuenta. Pues date cuenta. Fíjate un poquito. Que hay momenticos, en los que sí. Además, eso sí que está muy estudiado. Hay como leves ráfagas de brillantez, podríamos decir, que a veces son capaces de expresar cuando todavía tienen el habla, y otras veces no lo expresan con el habla, pero sí que lo expresan con una sonrisa, con un gesto, con un ceño, con una duda, ¿sabes? Hay cantidad de cosas que no las perdemos nunca, y es la capacidad de expresar lo que queremos y lo que no queremos, aunque solo sea con un gesto, de agrado o de desagrado. Ya sabéis que siempre me gusta recordar que hay otras formas de mirar todo. Hay otras formas de mirar a la enfermedad, hay otras formas de mirar a la vida, y hay otras formas de mirar a las cosas. Y como cada persona es diferente, ya lo he dicho, pues cada percepción también. Entonces, pues esas cosas que hemos visto de que una mano puede parecer un pajarico de lejos, o que esta jirafa es una chica que tiene pelín más de agilidad que yo ahora. ¿Lo veis? Sí. Decía García Márquez que la vida no es lo que uno vive, sino... Bueno, es igual. García Márquez decía que la vida es lo que uno vive y lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para poderlo contar. Murió hace poco, después de muchos años, con Alzheimer. ¿Qué podemos hacer? Importante mirar y ver a la persona, no solo a la enfermedad. Eso es una parte muy importante de la terapia y del cuidado que podemos ofrecer a alguien que queremos. Ver a la persona que hemos querido y no los síntomas solamente.
no existen dos enfermedades idénticas porque cada persona es diferente. Es necesario adaptar la terapia a cada persona. En general, hay cosas que son buenas como la musicoterapia, lo que decíamos antes. A mí me encanta eso, cuando vamos a la residencia y veo que la gente se acuerda de las canciones de cuando el baile estaba... Hay estudios, esto también es muy curioso, hay estudios en serio, aunque yo lo he puesto como una broma, hay estudios que dicen que vivir en pareja es muy protector de todo tipo de enfermedades y también de la gripe. Para los hombres, protege mucho el vivir en pareja. Otros dicen que solo es así para los hombres. Unos estudios dicen que hablar en pareja es bueno, o sea, vivir en pareja es bueno, y otros estudios dicen que sí, pero ralentizar los síntomas es alargar el bienestar, claro. Si tenemos unos síntomas que nos hacen estar mal, cuanto más los ralenticemos, mejor estamos. Recordar canciones de la juventud, compartir con nietas, sobrinos, bailar, dar y recibir abrazos, risas compartidas, los juegos con las mascotas. Cada vez hay más tendencia pues a llevar, no sé en qué residencia era de por aquí que se negaron, pero está demostrado en otras muchas que los perros de compañía, quienes tienen animalicos y conviven con ellos y saben lo que puede aportar, pues lo reclaman. Pero, claro, hay sitios donde no se pueden aceptar, pero se puede tener un sitio donde ir a ver, mira que quitamos. Cualquier cosa que os sugiera lo que vamos viendo, comentar, El Alzheimer es esa enfermedad que se cobra muchas víctimas alrededor, porque la memoria de una persona es el territorio emocional de muchas. Todo lo que podemos sentir con la pérdida de memoria. Evitar la sobrecarga sensorial, evitar el estrés. El corregir o llevar la contraria, hay veces que le puede avergonzar a una persona cuando todavía está bien en las fases iniciales. No vale la pena. Eso de ya te lo he dicho, sobra. Eliminar los ruidos innecesarios cuando se puede. Claro, si hay una obra con un martillo roto a lo de casa no la vamos a poder parar. Lo que hablábamos de la conducción, es importantísimo llevar despacito las cosas que sí que puede hacer, pero hay cosas que hay que quitarlas del todo. Y para eso, ampararnos en que lo que el médico ha dicho, el informe médico, siempre las cosas profesionales y los médicos en sí mismos, los informes de los expertos, va a pesar mucho más que lo que diga un hijo, porque el hijo, pues el chantaje emocional va a estar siempre ahí. Lo que diga un hijo o una hija. Hay cosas que dicen que mejoran la memoria, pero mejorar la memoria es bueno para todo el mundo, hasta los que tienen 15 años para preparar un examen. Quiero decir que no es específico, aunque claro, cuando se trata de vender, pues dicen que la harina de habas es muy buena. Antes se comían muchas habas. Sí. Pues mira, dicen que la harina de habas es muy buena para prevenir. La melisa, el té verde, los cítricos, el perejil, la calabaza. Hay unas vajillas, esto me pareció muy curioso porque hay veces que, cuando una persona está mal y no quiere comer, la mayor parte de las veces, aparte de que no tiene apetito, es el olfato. Cuando no olemos, cuando los cubiertos se nos hacen cosas tan raras de manejar, tan difíciles, tan frías, tan duras, pues para compensar la pérdida del olfato vamos a darle color. Y están haciendo vajillas específicas. Asustarnos cuando nos despistamos o cuando tenemos algún olvido no es síntoma de nada. A veces solamente es estrés y la alarma es muy agobiante y genera más estrés. El bienestar de la persona que está mal
es resultado directo de la cantidad de relaciones que mantienen, de la calidad de las relaciones que mantiene con quien le rodea. Cuando una persona está mal, lo mejor que puede tener es gente alrededor que le quiera. Eso, importante permitir que decida mientras pueda. Cuidarte. Las cuidadoras no lo deben olvidar, que no puede estar nada bien si ellas no están bien. O sea, estar bien para poder hacer algo es imprescindible. Detrás de cada enfermo hay una persona cuidadora que tiene que aprender a enfrentarse. Por eso decíamos antes 5.000 afectados, porque no solamente es quien sufre la enfermedad, es también la familia que está alrededor. Pero eso, ¿quién cuida? A los cuidadores. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Y si no cuidamos a un cuidador, pues en vez de un enfermo tenemos dos. Convivir con la demencia es duro, pero no debe impedirnos vivir. Tenemos que seguir viviendo. Tenemos que encontrar raticos para la fiesta, para disfrutar el momento. Ahora que llegan estos días que a veces se hacen tristes, porque las expectativas que nos generamos son mayores que la realidad que luego vivimos, porque nos acordamos de quienes no están, nos acordamos de quienes quisimos, nos acordamos de lo que hacíamos a los 20, la de cosas que hacíamos a los 20, y ya no hacemos todas esas cosas y no nos vamos a frustrar por eso, y tampoco por convivir con una persona que tiene una demencia. Nosotras decidimos, tú decides, la demencia no. Entonces tú tienes que decidir hasta qué punto quieres disfrutar de todo, en cada momento. Porque al fin y al cabo hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Hoy empezamos, si queremos, a organizar actividades más agradables, sin cargarnos de culpas. Tenemos derecho a cuidarnos exactamente igual de bien que cuidamos a quienes queremos. A veces las cuidadoras quieren tanto y cuidan tan bien de los demás que se olvidan de sí mismas. Y eso no puede suceder. El cuidador familiar y la gestión del estrés. Es importantísimo poner la lupa en los agradables. Siempre hay cosas, incluso con las personas que ya no están. Podemos acordarnos de aquello que compartimos, que les hizo felices a ellos y que despierta en nosotras, cuando ya no están, una sonrisa. Yo me acuerdo de cantidad de cosas, la de cosas que le he recordado esta semana pasada que he estado más con mi hermana, de mi padre, pero en plan positivo, en plan emocionándote, pero desde el cariño, con nostalgia, pero con una sonrisa. Podemos recordar con cariño, poner la lupa en recuerdos agradables. Y también recuerdo que cantaba aquella de 15 años, esta para el repertorio de cuando vayamos a cantarle esa... Plan renove de gafas. A veces ponemos la lupa en cosas que, claro, son muy importantes. Es que demanda mucho. Ese tipo de enfermedades que requiere tanto de la presencia de la persona cuidadora, demanda mucha atención, ¿no? Y tenemos la lupa puesta todo el día ahí, en lo urgente. ¿Y lo importante? Vamos a dejar lo importante hasta que se vuelva urgente también. Porque importante es cuidar de nosotras mismas como si nos quisiéramos también, un poquito por lo menos. Claro, si no, estamos siempre mirando lo urgente, lo urgente, lo urgente, y permitimos que lo que es muy importante no le hacemos caso y se convierte en una urgencia también. Para combatir el estrés, pues a veces eso, ser conscientes de todo lo que nos trae el estrés. Y para empezar, dormir bien. También el no dormir lo pone como un antecedente de todo, porque no dormir es malísimo. Necesitamos dormir. Me acuerdo de una época que trabajaba más con la esquizofrenia y el no dormir era el antecedente número 1. El no dormir. El estrés que genera no dormir es el antecedente número 1 en todo lo malo. Es que no es bueno no dormir, es que tenemos que descansar. Relajarse es el primer paso para rebajar el nivel de estrés.
porque el estrés nos impide vivir cantidad de cosas que podemos tener delante y no las disfrutamos si no las miramos. Es que ¿de qué nos sirve tener cosas bonitas y agradables a nuestro alrededor si estamos pendientes solamente de una? Pero si estamos pendientes solamente de una cosa que claro, es muy angustiosa, nos angustiamos y entonces volvemos la cara a las cosas agradables ya con cara de angustia. Si nos angustiamos, nos quedamos angustiadas para todo. Para tratar a la persona que nos necesita relajadas, para tratar a nietos y a sobrinos y a gente que queremos. Es que si nos angustiamos ya está. Ya estamos así para hacer todas las cosas. Bueno, esto era para hablar del estrés un poquito. Hay un nivel de estrés normal. Pues yo ahora me he estresado un poco, no funcionaba el ordenador, ¿cómo no me he estresado? Solamente el respeto que os debo a todas vosotras me genera estrés. Cada vez que vas a hacer algo delante de la gente, te estresas. No te estresas a nivel de, uy, qué mal, que debo estar bien, que les debo ofrecer todo lo que pueda, ¿no? Que para eso he venido, sino para qué. Entonces, hay un nivel de estrés que es normal y que a veces es hasta positivo. Nos despierta para estar más receptivas en todo lo que podamos hacer. Pero eso tiene un nivel de resistencia determinado que si lo superamos, pues llegamos hasta cierto punto. Hasta cierto punto podemos estar ahí resistiendo el estrés hasta que el agotamiento nos tumba. ¿De qué manera nos puede tumbar? De muchas. El estrés es antecedente, ya he dicho antes, pues desde bajada de la defensa hasta tener un accidente por despiste. Y mientras tanto un montón de enfermedades que pueden suceder. Constituye una enorme carga psicológica el estar siempre pendiente de todo aquello que es tan duro. Una de las terapias antiestrés que cuesta poco es eso, estos días, reuniones familiares, sobrinos, nietos, o con nosotras mismas, o con quien sea, risoterapia. Vamos a reírnos un poco de cualquier cosa, incluso de nosotras. Esa es la más sana, la risa que nos provocamos nosotras mismas. Esto es lo que quería ver antes, cuando hablábamos de memoria. Porque la memoria nos entra por los oídos, lo que hemos escuchado, cosas que hemos visto. Si yo, por ejemplo, te digo, Alicia, ya que me he metido antes contigo, ¿cuántas cosas has hecho hoy? A ver, yo soy muy activa, ya que no puedo estar un momento hospital. Genial. Eso es lo malo. Genial. Un poco, no me estreso, vale. Pero no puedo estar quieta. ¿Y cuántas cosas has hecho hoy? A ver, es que no sé, me he levantado a desayunar. Luego me he subido a hacer un poquito la cama y así. Me ha llamado la hija, me he subido a su casa, está un ratito ayudándole a coser. Después he bajado, he comido la comida ya la tenía de ayer. Y luego, pues nada, he venido aquí, me ha subido Mari Carmen. O sea, ¿te has levantado? Sí, ¿Has desayunado? sí, ¿Has hecho un poco las cosas de arriba? sí. Luego has ido con la Mari Carmen a coser. Y luego has venido aquí. Sí. 4 cosas. Te has peinado. Y te has puesto las gafas. Y te has vestido. Y has elegido la ropa que llevas. Y has visto otra ropa en el armario. Pero has decidido esa porque te queda genial. No me extraña. Y yendo con la Mari Carmen a casa, has visto una vecina que llevaba la falda verde o roja, ¿cómo era? No. ¿Y la chaqueta de qué Pues color? sí, la verdad es que no me encuentro con nadie. Y viniendo aquí tampoco te has encontrado con nadie, pero ya llevábamos 10, ¿eh? Viniendo aquí te has encontrado con alguien. No, porque hemos subido en un coche, Carmen y yo, ha venido mi hija, me he buscado, que hemos ido a buscar a Carmen. Y me he subido hasta la plaza. Y no habéis visto a nadie en todo el día. Hemos entrado y nos hemos puesto a jugar a... Que ahora ya no vale.
Me has dicho que habías hecho 4 cosas. Ya vamos por 17. Sin contar todo lo que has hablado con las compañeras, el café que te has tomado, que me imagino que antes de venir aquí a tomar café has comido. Sí, aquí muy amable la Junta que nos ha obsequiado con un café y unas pastas. Muy bien, yo también lo he probado y estaban riquísimas. Pero antes de venir has comido. Sí. Y has comido un plato, 2. He comido el primer plato, el segundo plato. Hemos dicho que ya no vale añadir cosas. Postres, Has dicho 4. café en casa y pastas también. Así que, Oye, eso he comido. ¿Qué llevaba la Mari Carmen cuando ha ido a buscarte? Ha venido a buscarme. Mari Carmen llevaba un chándalo, una chaqueta. ¿De qué color era? Eso ya no me acuerdo. Que hemos dicho que no valía añadir cosas, ¿eh? Has dicho 4 y vamos por 32 minutos. Es que fíjate, entre las cosas que nos entran por la vista, por los oídos, por el tacto, la rugosidad del pan, hay cantidad de cosas. Un día hicimos ese ejercicio de reconocer las cosas sin verlas. Hay tantísimas cosas que vemos, que escuchamos, que tocamos, que sentimos y que no comunicamos y que no recordamos. Afortunadamente, más del 80% de los estímulos perceptivos por cualquiera de los canales sensitivos, más del 80% va a la papelera. Aquí hay una ventana por la que entran, la puerta principal, los diferentes sentidos por los que entran los estímulos. Y hay una estantería donde guardamos cosas, que es la memoria a largo plazo. Y hay una mesica de trabajo, una mesica aquí, donde tenemos memoria a corto plazo. Pues lo que voy a sacar del congelador hoy para hacer la comida mañana, eso, las cositas de trabajo, la mesa del estudio, lo de a corto plazo, y en la estantería a un poco más de largo plazo. Pero luego hay una gran papelera donde va el 80% de todo lo que hacemos a lo largo del día y a lo largo de la vida. No nos cabe en la cabeza, no nos sirve. Una papelera como en el móvil. Eso es. La papelera. Nuestra cabeza, a veces, y para la memoria es una buena referencia, simula un poco lo que es el ordenador. El ordenador no cabe todo lo que metemos. Y cuando metemos muchas cosas, empieza a fallar. Este ordenador es que tiene demasiadas cosas ya metidas. Y empieza a fallar. Hay que hacerle un reseteo, tirar a la basura más del 75% de lo que tiene dentro y empezar a organizar mejor en esas estanterías de memoria a largo plazo. Para muchas cosas, la metáfora del ordenador, o lo que es la inteligencia artificial, se asemeja a nuestro funcionamiento. Y la memoria es una de esas cosas que se asemeja mucho. No podemos retener todo lo que recordamos. O sea que cuando olvidamos las llaves, no hagamos un drama. Es saludable de vez en cuando olvidar dónde las hemos dejado. ¿Y dónde las dejé ayer? ¿O las dejamos siempre en el mismo sitio? Eso es bueno. Yo últimamente procuro dejarlas en el mismo sitio para que no se me olviden. Pero es que se nos olvidan cantidad de cosas. ¿De qué te sirve saber de qué color era el chándal de Mari Carmen hoy? Si ayer llevaba otro y mañana llevará otro. ¿De qué nos sirven ese tipo de recuerdos? No nos sirve para nada. O sea, que no pasa nada por tirarnos a la basura. O sea, que no nos podemos estresar por habernos perdido. El sendero del olvido. Es que a mí me encanta que en esa diferenciación de cómo percibir las cosas entre siempre un poquito de humor. Y aquí hay una señora, no, es el señor, que le dice: no vayas a ofenderte, Elpidia, pero nosotros éramos amigos o novios o qué éramos. Me suena que nos conocíamos. Ahí están los dos públicos. El otro día vi esa película. Sí, también. ¿Cuál es? Arrugas. Arrugas.
echaron en la 2, la volverán a echar. Es una de esas películas que cada X se vuelve a echar. Es un señor que tiene mucha resistencia a ir a un centro, pero es lo mejor que ha podido hacer. Y cuando llega, encuentra a un compañero de habitación muy irónico, muy... él pasa de todo, él está allí engañando a todo el que puede porque hace cada trampa que no veas, les cobra por enseñarles dónde está el ascensor. Al final, bueno, se escapan, tienen por ahí una aventura con el coche, tienen un accidente y el estrés del accidente acelera alguna cosa. Hay un señor que parece un vividor cuando entra, que tal, que no comprende cómo una señora está ahí dándole de comer a su marido que no la conoce. Y un día se da cuenta de que le dice una cosa al oído y ella sonríe. Él. ¿Pero qué le dices cada vez que le achuchas ahí al oído que se le ve sonreír y no se entera de nada? Y dice, le digo tramposo. ¿Y eso qué quiere decir? Es una palabra que tienen entre ellos y les evoca un recuerdo de cuando se hicieron novios a los 15 años. Y ella siempre, en aquel momento le dijo, tramposo, la consiguió con una trampa, pero tienen 90 años y siguen juntos a pesar de la trampa. Ese hombre tan reacio a entender las emociones de los demás, porque decía que no lo entendía, termina haciendo con este señor que no quería entrar en la residencia lo mismo que la compañera hacía con su marido. Le da de comer a la boca, sube a la planta de los que están peor y le hace reírse recordándole el día que se fugaron y tuvieron el accidente. Es una película en la que te muestra lo que tiene de bueno y de malo, pero con humor, porque el humor nunca está de más, nunca. Pero ¿cómo puedes reírte de cosas así? No me río de cosas así. Evoco un momento de satisfacción que puede tener cualquier persona en medio de, como decía Fito y los Fittipaldi, las flores más bonitas a veces crecen en mitad de la basura. Pues en mitad de cualquier dolor hay un momento de satisfacción de la persona que cuida, del enfermo, de todos, y hay que disfrutarlo. Lo que decíamos antes, es duro estar con la demencia, pero que la demencia no dirija tu vida. Procura dirigirla tú mientras puedas y que la persona enferma también haga sus anotaciones. Siempre podemos tener una vejez con afectos especiales. Vamos a trabajar esos afectos cuando estamos bien, con las personas que queremos, diciéndoles que al final esta era la carta de la señora esa que os he dicho. Querido Juan, te escribo ahora mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo la que amanece a tu lado. En estos viajes de ida y vuelta cada vez paso más tiempo al otro lado, y en uno de ellos, quién sabe, me temo que ya no habrá regreso. Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me pasa, por si mañana ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu entereza. Este empeño tuyo por estar tratando de hacerme feliz y de hacerme sonreír, a pesar de todo, como siempre, como si no pasara nada. Intenta hacerle feliz y hacerle sonreír. Pues claro que sí. Por si mañana ya no pudiera decirte por última vez lo mucho que te quiero. Y le escribe la carta mientras él duerme y ella, pues, diagnosticada y con los primeros... Corre, corre, dame un beso antes de que se me olvide otra vez quién eres, le dice esta señora a su marido favorito. Siempre es un placer estar aquí con vosotras. Y hoy no podía ser diferente, no me lo podía romper el ordenador. ¿Les ha pensado el ordenador? ¿Que me va a romper el disfrutar con vosotras? Pues no. Y ninguna enfermedad nos debe impedir tampoco el disfrutar la vida. Y ahora decidme lo que queráis. Pues que no se te ha notado nada que el ordenador está espléndida. Así que muchas gracias. Hemos entendido muy bien. Aquí, como Yo te siempre. quería hacer una pregunta.
No sé si te la debo hacer a ti o a un doctor, que lo tengo siempre aquí. ¿Es igual el Alzheimer a la demencia senil que a la paranoia, todos de cabeza? ¿Es lo mismo o es distinto? La paranoia forma parte de muchos cuadros clínicos. Las paranoias, los delirios, las alucinaciones, pesadillas vívidas, que crees que es cierto eso que solamente ocurre en tu cabeza, pero a ti te duele como si fuera verdad. Todas esas cosas, delirios y alucinaciones y paranoias, forman parte de muchos cuadros clínicos, entre ellos depresión, trastorno bipolar, trastorno esquizoide, esquizotípico, esquizofrenia. Hay un montón de cuadros que tienen nombres similares. En todos ellos, uno de los síntomas y signos es la alucinación y la paranoia y el delirio y estas vivencias, estos sueños vívidos. Se llama sueños vívidos porque para ti es real, tú lo estás viviendo. ¿Cuál es la diferencia con el Alzheimer? Es lo primero que he dicho al principio. Cuando a una persona se le diagnostica Alzheimer por diversos signos y síntomas que está mostrando, ya sea esa apatía, ese desinterés por la vida, no el olvidar las llaves, olvidar para qué servían las llaves, porque es diferente la memoria de las cosas que reconozco que la memoria procedimental de para qué sirven las cosas que conozco. Hay personas que se les olvida cómo se hacía la comida. Eso no es un fallo de memoria, es un fallo en el procedimiento de lo que ha sido habitual en tu vida. Entonces, cuando hay una serie de síntomas y de signos que te llevan al médico y te dicen que hay probabilidades de un trastorno o enfermedad de Alzheimer o demencia senil u otras, te hacen unas pruebas que pueden observarse o no esos ovillos neurofibrilares que hemos visto al principio y placas amiloides que se forman en el cerebro. El cerebro, hemos visto una placa que si quieres la volvemos a ver. El cerebro de una persona sana es muy diferente al cerebro de una persona que tiene Alzheimer. Porque la persona que tiene Alzheimer... Ay, es que me quito las gafas. No sé por qué me quito las gafas. Las necesito. Aquí está. Mira, no se ve. Hay medio cerebro sano y hay otro medio cerebro que se ve, no sé si ahí veis, agujericos, hendiduras, que se mete la corteza, que deja muchos huecos. Eso es el efecto de las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares. Eso se ve, pues porque está ahí. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, además de muchos otros síntomas, síntoma es algo que te duele como la fiebre. No todo lo que demuestra que hay una enfermedad es visible. En el Alzheimer sí que son visibles esos datos que corroboran, comprueban que es Alzheimer. Las paranoias y los delirios forman parte de otras muchas enfermedades y aquí es solamente un síntoma. Por ejemplo, cuando tú tienes una gripe grandiosa, puedes tener dolor de cabeza, puedes tener anginas, puedes tener fiebre, todo eso son síntomas. ¿Qué pasa? ¿Que el dolor de cabeza es igual a catarro grande o a gripe? No, es un síntoma de la gripe que tienes. Lo que me dices es un síntoma tanto de la enfermedad de Alzheimer como de otras. Forma parte. Hay cantidad de enfermedades, una fiebre muy alta,
una persona que tiene unas anginas o una gripe y tiene una fiebre muy alta, puede tener un delirio. Lo que pasa es que ese delirio sería algo circunscrito y motivado por una gripe, que cuando se cura la gripe desaparece. En la enfermedad de Alzheimer no va a desaparecer el delirio, se va a cambiar por otro, o va a crecer, o va a ir a otra cosa. Oye, cualquier cosa que queráis comentar. Y si no, pues nos vamos a tomar otro café. Muy bien.